Solamente las células excitables van a ser capaces de generar un potencial de acción, ¿no? Entonces, en este caso, se genera ese potencial de excitación y no es que cualquier potencial de excitación va a hacer que genere un potencial de acción, ¿no? Sino un potencial de excitación que venza, ¿no?, que el potencial umbral. Entonces, una vez que eso se da, recién, ¿no?, recién que se supera, o sea, ahí está la ley de todo o nada, entonces recién ahí se va a propagar, ¿no?, ese potencial de acción a través, en este caso, de esas neuronas. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebro. Bueno, entonces, imagínense esa experiencia que estoy haciendo acá, o sea, con un ejemplo objetivo, ¿no? Entonces, ha sucedido todo ello, ¿no? Se ha generado acá, entonces el potencial de acción ha ido por las neuronas. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebro. El cerebro, ¿qué es lo que ha hecho? ¿No? Ha recibido esa información, lo ha almacenado y ha administrado. O sea, ¿qué significa administrar? Tomar alguna decisión, ¿no? En este caso, manda una respuesta, ahí instantáneamente manda la respuesta. Pero no manda por ese mismo grupo de neuronas que han llegado hacia el cerebro, sino manda por otro grupo. ¿Por qué? Porque en ese axón, ¿no?, de esa neurona siempre la transmisión es unidireccional, en una sola dirección, o sea, no hay ida y vuelta. Entonces, por lo tanto, para irse de este mi dedo hasta mi cerebro, se ha ido por un grupo de neuronas y ha regresado por otro grupo. Pero ¿qué es lo que ha hecho? ¿No? Ha llegado con ese grupo de neuronas la respuesta. ¿Hacia dónde? Hacia una célula muscular, que es otra célula excitable. ¿Para qué? Para que haga contracción muscular. Entonces, yo hice ¿no?, y retiré. ¿Por qué retiro? Porque hay una contracción, en este caso, ¿no?, muscular. Y ya esa neurona que se conecta con esa célula muscular se le llama motoneuron, ¿no? Bueno, así sucede, ¿no? Entonces, células excitables pueden ser células musculares y células nerviosas. Dicho en otras palabras, el sistema, ¿no?, nervioso habla un solo idioma, que es el idioma de la electricidad. Por eso es muy importante que haya un sensor biológico que transforma ese tipo de información en una señal eléctrica. Ok, hay diversos sensores. De repente, nosotros vamos a ver sensores el sensor biológico de la audición, que lo que hace es convertir una onda mecánica, ¿no?, o sea, energía mecánica en energía eléctrica. O de repente un sensor biológico de la visión, lo que hace es ahora esa energía luminosa convertirlo en energía eléctrica, ¿no? Y estamos hablando respectivamente, ¿no?, en el caso de audición y visión, órgano de Corti y la retina. Entonces, todo este estudio lo va a dar ¿qué? La bioelectricidad. Esa es la electricidad aplicada, digamos, al sistema o al cuerpo humano, si quisiéramos decirlo así. Entonces, estas células excitables, ¿no?, generan un potencial de acción. Y ese potencial de acción se puede detectar, ¿no? Se puede detectar. Entonces, por ejemplo, es así como podemos tener un electromiograma, por ejemplo, un electrocardiograma, ¿no?, electroencefalograma, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente potenciales de acción también, ¿no? Se pueden registrar. Se pueden registrar. ¿Por qué? Porque hay un potencial de acción. Si no hubiese ese potencial de acción, entonces no se podría hacer un electrocardiograma.
De igual manera, el electromiograma. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer alguna práctica justamente con esto, ¿no? Para ver lo que es un electrocardiograma y electromiograma, ¿no? Ok, les decía entonces que la membrana celular se comporta como un circuito eléctrico compuesto por una resistencia, ¿no? Y un condensador. Digamos, en términos de física, de repente, se le conoce como el circuito RC, ¿no? Circuito RC. ¿Por qué? Porque está compuesto por una resistencia y un condensador, ¿no? Pero ese es el comportamiento. Ok. Hemos hablado ya de resistencia, acerca de la resistividad. Hemos hablado también de las concentraciones iónicas, ¿no? Ya sabemos que pueden ir de mayor a menor concentración, ¿sí o no? Por si acaso no interesa la carga, ¿no? O sea, el flujo por difusión no interesa el tipo de carga. Lo único que lo va a hacer es debido a ¿qué? A gradientes de concentración, ¿ya? A gradiente de concentración. Y el flujo eléctrico sí depende de la carga y obviamente depende del potencial eléctrico, ¿no? ¿Ok? Entonces, el flujo eléctrico de partículas cargadas positivas, ¿cómo va? ¿Cómo va en función del potencial eléctrico? De mayor. Y si fueran negativos, de menor. Ok. También hemos hablado de un condensador, ¿sí? Un condensador tenía un material que se conoce como material dieléctrico. O sea, un condensador, ¿no? Es dos placas, ¿no? Dos placas conductoras, y entre ellos hay un material que se llama material dieléctrico. Ese material dieléctrico es un aislante. Entonces, cuando este condensador está cargado, lo que va a generar es un campo eléctrico ahí, de tal manera que ese aislante, o dieléctrico, se va a polarizar. ¿Por qué? Porque como son aislantes, entonces el átomo, o sea, su carga es neutra, ¿no? Su carga es neutra. O sea, hemos visto que generan un dipolo eléctrico, pero todo eso, ¿no? Todo eso viene a ser lo que se conoce como polarización. Entonces está polarizado. Ok, pero ese condensador se puede cargar, porque también se puede descargar. Entonces, esos aspectos van a ser interesantes, ¿no? Para, digamos, ver qué es lo que ocurre en esa membrana plasmática, ¿no? O membrana, ¿no es cierto? Membrana celular. Ok. Entonces la membrana va a tener que una parte, ¿no? Interna, ahí no va a dejar, una parte interna y una parte externa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber en esas partes, ¿no? Tanto interna como externa, van a haber diferentes concentraciones iónicas, tanto en la parte interna como en la parte externa. ¿Okay? ¿Qué más? También va a haber un potencial eléctrico, ¿no? Un potencial eléctrico, tanto en la parte interna como en la parte externa. Acuérdense que cuando está en reposo, la membrana celular, ¿no? Cuando está en reposo, el potencial interno es negativo con respecto a el externo, ¿no? Dicho en otras palabras, mayor potencial va a haber en la parte externa que en el interno. Entonces, nosotros ya sabemos que si hay cargas, si hay un potencial eléctrico, entonces los iones tienden a fluir a través de esos canales iónicos presentes en ella. Entonces, ya sabemos, o sea, en reposo entonces, ¿no? En reposo, ya sabemos que la parte interna es negativa. Entonces, el sodio va a tender a ¿qué? A irse hacia la parte interna, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ir de más
de mayor a menor, mientras que el cloro, que no, va a hacer lo contrario, ¿no? Porque es carga negativa. Ok, en reposo, esa membrana celular va a ser más relativo o va a tener mayor permeabilidad a que al potasio. En ese orden, potasio, cloro y relativamente impermeable a quién, al sodio. Ese es en reposo. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar esto porque cuando ya se hace el potencial de acción cambia toda la cosa, ¿no? Más permeable va a ser al sodio, ¿ya? Cuando ya está en acción, o sea, cuando está generando un potencial de acción. Entonces, esa diferencia de potencial entre la parte interna y la parte externa de esa membrana va a tener dos efectos. ¿Cuál? Que produce una corriente eléctrica a través de esos canales iónicos de la membrana, ¿de acuerdo, no? Siguiendo lo que es la física de esas partículas cargadas positivas, ir de mayor a menor potencial, y las negativas en sentido contrario. Ok, ¿eso qué hace? Que como va a haber una corriente, entonces, de repente, por ejemplo, en el caso del sodio, va de la parte externa a la parte interna, entonces va a producir una acumulación de cargas, ¿no? A ambos lados de la membrana, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el cloro en este caso va a ir en sentido contrario. ¿Okay? Entonces, eso es lo que puede dar lugar a que o sea, todos estos fenómenos que están ocurriendo en esa membrana celular hace que la membrana se considere como un circuito eléctrico. Y este es el circuito eléctrico equivalente, el famoso RC, ¿no? Entonces, acá está la membrana, acá está la parte externa, la parte interna, ¿no? Y su comportamiento es como si estaría formado por un, ¿no?, circuito RC. Acá está el condensador, acá está la resistencia. Esta resistencia con esa flechita significa que esa resistencia no es constante, sino que va a ser una resistencia que va a estar variando. Y este es la fuerza electromotriz, ¿no?, que hace posible que empiece a circular, ¿no? ¿Okay? Esta fuerza electromotriz aquí se podría entender en un circuito así, ¿no?, un circuito cualquiera que podamos diseñarlo, ¿no?, como si fuera una batería, ¿no? Una batería. Pero ojo, que todo esto de acá está en la membrana, ¿no?, en la membrana, o sea, su comportamiento, ojo, su comportamiento, ¿no? Su comportamiento que está sucediendo en esa membrana es como si hubiese un condensador, hubiese, digamos, resistencias y un generador de electricidad, o que es una batería, ¿no? Entonces, así. Ok. Esto es lo que se encuentra en reposo. O sea, la membrana celular en reposo, ¿no? Ahí tenemos una célula nerviosa. ¿Ya? Esta es una célula nerviosa. Entonces, en la parte interna, ¿no?, interna y externa, ¿no?, tenemos diferentes concentraciones iónicas. ¿Ya? Diferentes concentraciones iónicas. ¿Ok? Eso lo vamos a conocer como una configuración. Adelante. Eso lo vamos a conocer como una configuración para nosotros. Entonces, acá tenemos la parte interna y la parte externa. Estos valores que se encuentran ahí son los valores de la concentración. Por ejemplo, está en milimol por litro. Milimol por litro. Por ejemplo, sodio, potasio, cloro y otros. O sea, otros. Esos valores de otros se asumen que hay otros, ¿no? No podemos de repente exactamente saber qué iones más hay, pero lo que sí sabemos es que los más relevantes son ellos, esos tres, ¿ya?
En el caso de una muscular, hay otro más que sería el calcio. El calcio. Pero esa es una célula muscular, ¿no? ¿Y qué otros? ¿Por qué otros? Lo que pasa es que sus concentraciones son bastante pequeñas, que de repente no se pueden medir, ¿no? No se pueden medir, o sea, no se pueden detectar, ¿no? Por ejemplo, otros son trazas, o sea, concentraciones del orden de los ppm, por ejemplo, ¿no? O sea, partes por millón. ¿Ok? ¿Cómo se mide este potencial de reposo? Se mide, por ejemplo, con microelectrodos de platino, ¿no? Con microelectrodos de platino. Hay un trabajo justamente de todo esto, de unos señores, tres señores, ¿no? O sea, que son Hodgkin, Huxley y Katz. Ellos ganaron el premio Nobel de Fisiología, ¿no? Desarrollando todo este trabajo. ¿Cómo se llama? Traducido se llama teoría del cable. Teoría del cable, así se llama. Traducido. Entonces, ellos utilizaron microelectrodos. ¿Pero dónde? En el axón más grande que existe de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, el axón más grande que existe, ¿no?, en los seres vivos es justamente en el calamar. Entonces utilizaron pues axones de calamar, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, sus células nerviosas, ¿no?, de esos calamares tienen, digamos, el axón más grande en todos los seres vivos, y ahí trabajaron. Entonces pusieron microelectrodos de platino tanto en la parte interna y en la parte externa, y pudieron determinar, digamos, estos valores. No dista mucho, esto no dista mucho. Por ejemplo, si cambiamos aquí algo de la concentración, esto puede llegar hasta de repente menos 65, ¿no? No varía mucho. ¿Por qué? Porque esto también es parte de la homeostasis, o sea, mantener ese equilibrio, ¿no? O sea, esos gradientes de concentración, tanto en la parte interna como en la parte externa, también es parte de la homeostasis. Así como la temperatura, aquí también, ¿no? Mantener eso. Ok. Y entonces se dan cuenta de algo muy importante ahí, ¿no? Imagínense que nosotros sabemos, ya por difusión, que el flujo, debido, ¿no?, justamente al gradiente de concentración, iría de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. O sea, no interesa, por si acaso, no interesa que si tiene carga positiva o carga negativa, porque el flujo por difusión lo va a hacer de mayor a menor concentración. No interesa la carga. Pero el flujo eléctrico sí depende de la carga y del potencial. Entonces, imaginemos, mira, el sodio, por ejemplo, ¿el sodio qué haría? Debido a difusión ingresaría. ¿Ok? Debido a difusión ingresaría. ¿Listo? No hay ningún problema. Listo, ahora sí, a ver, a cualquiera puedo preguntar, no hay nota. A ver, Luis. El flujo por difusión, observen ahí, del sodio va de mayor a menor concentración. Perfecto. Ok. Y eléctricamente, ¿cómo iría? Ahí. El flujo eléctrico depende del potencial eléctrico y la carga. Ajá. El sodio, ¿cómo iría? Ingresa, sale, ¿qué haría? Ingresa, ¿no? ¿Sí o no? Porque cero es mayor potencial, ¿sí o no? Ok, entonces fíjense ustedes con el sodio.
O sea, el sodio lo que va a hacer acá es ingresar tanto por difusión y por flujo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa con el potasio? Sale. ¿Ya? ¿Y el flujo por difusión? Sale, ¿sí o no? ¿Y el flujo eléctrico? Entra, ¿no? Ajá, entra. Ok. Pero entonces vamos a tener un flujo neto disminuido, ¿sí o no? ¿No? Un flujo neto disminuido. Mientras que este flujo neto del sodio va a ser hacia adentro, ¿sí o no? Ok. De igual manera, por ejemplo, mira el cloro. El cloro, por difusión, ¿qué hace? ¿Entra o sale? Entra. Pero eléctricamente sale. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Esto estaría ingresando, ¿no? Y llegaría un momento en que de repente se igualan, ¿no? O sea, ya no termina así como cuando hay flujo de calor, ¿no? Debido a diferencias de temperatura. Cuando se igualan la temperatura, ¿qué pasa? Ya no hay calor, ¿sí o no? Entonces aquí también debería, ¿no? Pero ojo, esto es parte de la homeostasis. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a definir lo que es potencial de reposo. El potencial de reposo, ¿no? Es el potencial que genera la membrana celular, ¿no? Que genera la membrana celular. ¿Para qué? Para mantener los gradientes de concentración, tanto en la parte interna como en la parte externa. ¿Ok? Pero ahí hay movimientos, ¿sí o no? Porque están entrando, están saliendo, ¿no? Potencial que genera la membrana celular para mantener. O sea, significa entonces, de concentración. la membrana genera este potencial de reposo. Entonces, con este potencial de reposo que está poniendo acá de menos 70 en la parte interna y 0 en la parte externa, ¿no? Lo que hace es mantener estas, ¿no? Concentraciones. Mantener esas concentraciones. Pero ustedes saben que entonces el sodio está entrando, pero está entrando en mayor cantidad y el potasio está saliendo en menor porque se encuentra disminuida, ¿no? con el flujo eléctrico que se da. Entonces ahí también hay algo que va a ayudar a mantener este gradiente de concentración. Justamente es la bomba de sodio y potasio. ¿Okay? Pero si nosotros nos damos cuenta, porque ustedes ya saben un poco acerca de lo que es la temperatura, ¿ah? La célula, no sé si a ustedes les ha tocado esa pregunta, ¿no? La célula, ¿ya? O bueno, ¿cómo es la pregunta? La célula, decía así la pregunta, en el examen pasado. El examen de nada, decía, ¿no? La célula es el sistema termodinámico más pequeño que era abierto, ¿sí? Abierto. Ok, entonces, quiere decir que ya tenemos una idea, ¿no? Ya tenemos una idea de que, por ejemplo, aquí no va a permanecer en 145, sino que va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto, ¿no? Y de esa manera se logra esto. Entonces, esto va a ocurrir en células excitables y no excitables. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Es que a una célula, cuando yo le doy potencial de excitación a una célula,
no excitable, entonces no le va a pasar. No se va a generar. Pero si es una célula excitable, sí es capaz de generar, ¿no?, un potencial de acción. Ok. A ver, ¿alguien puede decirme con sus propias palabras qué es el potencial de reposo? A ver, por favor. No hay nota. ¿Qué es el potencial de reposo? Es el trabajo que realiza la membrana plasmática para mantener el flujo de entrada y salida de los iones. Ya, por ahí. O sea, al final, mira, ¿qué es lo que se quiere? ¿No? Que el flujo neto, en otras palabras, sea cero. Ajá, el flujo neto sea cero. ¿Ok? De tal manera que se pueda mantener, ajá, los gradientes de concentración. Pero aquí, por si acaso, es de todos los iones presentes en esa célula, o sea, en esa membrana celular. Pero ¿y qué pasaría si yo me refiero solamente a un tipo de ion? Ahí se va a conocer como potencial de equilibrio de Nernst. ¿Ya? Entonces el potencial de equilibrio de Nernst se puede determinar de esta manera. ¿Ya? Pero aquí solamente va a ser para un solo tipo de ion, no para todos los iones. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna analogía de repente con el potencial de reposo, ¿no? En el potencial de reposo, ¿qué va a ocurrir? Ahí se va a tomar en cuenta todos los iones. Y algo más, el potencial de reposo, escuchen, el potencial de reposo no se calcula, se mide. Se mide, pero el potencial de equilibrio, ¿ya? El potencial de equilibrio de Nernst para un solo tipo de ion, eso sí se puede calcular. ¿Y cómo se calcula? De esta manera, ¿no? Entonces, la parte interna, ¿qué significa? B sub I, el potencial interno, menos el potencial externo va a ser igual a la constante de Boltzmann, K sub B, la constante de Boltzmann, por la temperatura absoluta. ¿Ya? Que eso ya lo conocemos, ¿no? También había una pregunta, por ahí no sé si les tocó, porque hay tantas preguntas, ¿no? ¿Ya? Decía, ¿no? ¿Cuál es la temperatura corporal en el sistema internacional? ¿Cuánto? 310 Kelvin. Esto ya lo conocemos. Esa carga Q es la carga de ¿qué? Del ion. Por ejemplo, si fuera sodio o potasio, tienen la misma carga positiva, entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19 ohm. Y si fuera cloro, sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 ohm. Ok, logaritmo natural de ¿qué? De la concentración externa entre la concentración interna. ¿De qué? Del ion. Entonces, cuando yo me refiero al potencial de equilibrio de Nernst, ¿no? Me estoy refiriendo a un solo tipo de ion. Y cuando me refiero al potencial de reposo, es a todos los iones, conozco o no conozco, porque lo que voy a hacer es estar solamente medir, no voy a calcular. Ok. En este caso, lo que hace Nernst es, de alguna manera, idealizar que la membrana solamente está compuesto por un solo tipo de ion. Y a partir de ahí hace un análisis acerca de la importancia que pueden tener esos tres iones relevantemente, ¿no? Por ejemplo, potencial de Nernst para el sodio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? De acuerdo a la configuración de esa membrana, le llamo configuración a los valores que pueden tener, pero eso debe estar dentro de la homeostasis, ¿no? Dentro de lo normal, ¿no? Entonces, obviamente, entiéndase algo, no todos van a tener estos mismos valores,
O sea, si yo me hago esto, no todos van a tener el mismo valor, otra con otra persona, pero debe estar dentro de esa tolerancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, para esta configuración, el potencial de reposo es menos 70 milivoltios. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo tenía entonces aquí, la membrana compuesto por todos los iones, ahora voy a asumir que solamente está formado por un solo tipo, sodio nada más. Entonces, yo tengo sodio externo y sodio interno, pero yo sé que el sodio externo tiene mayor concentración en la parte interna, entonces por difusión iría por difusión, de mayor a menor. Ok, pero el potencial de equilibrio de NERS me va a calcular el potencial para el cual va a anular, o mejor dicho, va a hacer que el flujo neto sea cero, ¿sí o no? El flujo neto sea cero. ¿Para qué? Para poder mantener esos gradientes de concentración, tanto en la parte externa como en la parte interna. Pero ¿cómo lo calculo? Con la fórmula, ¿no? Con la fórmula. Entonces, calculando, ¿no? B sub I menos B sub 0 va a ser igual a ¿qué? A 49 milivoltios. Entonces, ahí también hay un detalle muy importante, ¿no? O sea, si consideramos todo, ¿cuánto era ese potencial que mantenía esos gradientes de concentración? Menos 70, ¿sí o no? Menos 70. Pero ahora, si solamente existe, en este caso, sodio, sería 49 milivoltios. Imagínense de dónde se ha ido. Se ha ido de menos 70 hasta 49 milivoltios. ¿Ah? Eso nos va a dar una idea de la importancia y de lo que puede hacer cuando encuentra, digamos, algún potencial de excitación y de repente genera un potencial de acción. Y vamos a ver cuál va a ser el más relevante, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, más o menos vamos a ver luego que, vamos a repetir esto, 49 milivoltios. O sea, de menos 70 se ha ido a 49 milivoltios. Ok. Bueno, analizando toda la información que está acá, B sub I va a ser mayor que B sub 0 para que esto sea positivo, ¿sí o no? Pero como es positivo la carga, entonces el flujo debe ir de mayor a menor. Entonces, este flujo más este flujo, lo que hacen es que el flujo neto sea cero. Dicho en otra palabra, va a contrarrestar. ¿Ok? Luego, hacemos para el caso del potasio, ¿ya? Para el caso del potasio, de igual manera, ahora todo lo contrario, mira, flujo por difusión hacia la parte externa, y cuando yo calculo el potencial de NERS, el flujo eléctrico va a estar en sentido contrario, porque si esto es, ojo, si esto es negativo, entonces B sub 0 va a ser mayor, y como es positivo, va de mayor a menor. Pero encontrar el potencial de equilibrio de NERS es el flujo, es encontrar, en otras palabras, cuál va a ser el flujo eléctrico para anular el flujo por difusión, ¿no? Veamos entonces, ¿en cuánto estaba el de reposo? En menos 70. ¿A cuánto se ha desplazado? A menos 91. O sea, de menos 70 a menos 91 se ha desplazado 20. Pero en el caso del sodio, ¿en cuánto estaba? En menos 70. ¿A dónde? A 49 milivoltios. O sea, 119 voltios más. Milivoltios más. Ok. Bueno, hasta ahí. Esos dos. ¿Qué pasa con el cloro? Cuando yo asumo que la membrana está formada solamente por el cloro, sucede que el potencial de equilibrio de NERS es aproximadamente ¿cuánto? Menos 70 milivoltios. Ok. Pero aquí hay algo muy importante, ¿no?
O sea, si yo asumo, ¿no? Si yo asumo que está ¿no? Que está el cloro solo, el potencial va a ser menos, ¿no? Menos 70. Y si están todos, también va a ser menos 70. ¿No? ¿Ok? ¿Alguien? Ok. Bueno, entonces, esto va a tener mucha importancia. Por lo siguiente. Entonces, lo que hemos hecho, ¿cuál es? Es lo siguiente. O sea, lo que hemos hecho es esto, ¿no? Aquí está B sub I menos B sub 0. Y aquí va a estar 0. Esto es milivoltios, ¿no? Milivoltios. Es esa diferencia en milivoltios. Entonces, para el caso del sodio, más o menos estará por acá. No está a escala, pero voy a hacerlo. Para el caso entonces del potasio, acá más o menos. Acá, ¿no? Menos 91. 49 milivoltios. Y por acá, voy a poner menos. Para el caso del reposo, y esto casi coincide con ¿qué? Con el cloro, ¿no? En menos 70. No está a escala, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Inicialmente, ¿dónde estaba? En menos 70. Entonces, ¿qué voy a tener acá? El sodio, ¿ya? El sodio tiene 49 milivoltios, ¿ya? Asumiendo ¿no? Solo, ¿no? Entonces, se ha desplazado desde menos 70 hasta, ¿no? Y esto, más o menos, nos va a dar que ese sodio, en otras palabras, ¿no? Ese sodio está sometido a una fuerza electromotriz de más o menos, ¿no? 119 milivoltios. En esa dirección, o sea, hacia la parte interna. Mientras que el potasio, mira, en este sentido, 21 milivoltios. Y el cloro, entonces, ¿qué pasa? En algunas bibliografías, al cloro no lo consideran. O sea, una permeabilidad cero. Permeabilidad cero. Entonces, eso, ¿no? Interpretado de esa manera, entonces, ¿qué va a pasar? El más relevante va a ser que el sodio, luego el potasio y por último el cloro. En algunos casos, como digo, no les considero. Bueno, o sea, eso es lo que ocurre. O sea, si bien es cierto, nosotros hemos
analizado, o sea, qué le está pasando a cada uno de ellos en esa membrana. Entonces, ¿qué pasa? En reposo, ¿no? En reposo, ese sodio está sometido a una fuerza electromotriz bastante grande, ¿ah? Mientras que el potasio, pequeño, y como para que vaya, o sea, hay una fuerza ahí que está actuando, pero no puede ingresar. ¿No ves que todavía esa membrana no es permeable? Ok, entonces, o sea, es como tener, a ver, imagínense, ¿no? O sea, yo tengo una esferita más alto que el otro, ¿no? Y cuando se desestabiliza, ¿qué sucede? El sodio va a entrar con una fuerza enorme, el potasio con una fuerza pequeñísima, comparado, ¿no? Con esto, de tal manera que el flujo neto, ¿no?, de cargas va a ser hacia adentro. Entonces, esta parte va a explicar de alguna manera también el por qué la forma de la curva del potencial de acción, ¿ya? Ok, no se olviden, siempre ves la parte interna menos la parte externa, ¿no? Ahora, también ustedes conocen, por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿ya? A ver, yo tengo una placa aquí, eso ya conocen, ¿no? Si esto está a, vamos a poner, menos 70, ¿no?, milivoltios, y esto está a 0 milivoltios, ¿cuál se asume positivo? Cero. El cero. Entonces, todo esto se puede representar eléctricamente de esta manera. Mira, lo que tiene mayor potencial, ¿no?, lo que tiene mayor potencial, entonces se va a asumir con una barra, ¿ya? Perdón, es una sola, una barra más grande, y la que tiene potencial negativo se va a asumir con una barra más pequeña. Esto es negativo y esto es positivo. Entonces se le determina ya en un circuito de esa manera, ¿ya? Entonces, aquella región que está a mayor potencial positivo, una raya más grande, y la que está negativo, una raya más pequeña, que va a ser, ¿no?, o sea, eso es el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, para una fuerza electromotriz, ¿no? Si gusta, fuerza electromotriz, o también algunos le ponen también así, ¿no? También, ¿no? Una resistencia, ya sabemos, ¿no? Una resistencia es así, ¿no? Una resistencia es así, ¿no? El condensador, así, ¿no? Entonces, con ello se puede hacer un modelo, ¿no?, de lo que teníamos, el circuito RC, a un modelo un poquito más, se puede decir, no más complejo, sino un poquito más real, más real. Acuérdense que siempre, o sea, empezamos con una primera aproximación, de ahí vamos aproximando más. ¿Ya? Ok, entonces todo ello ya lo podemos representar de esta manera, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ese es un modelo. Aquí yo tengo la membrana celular, ¿no? En este caso, el modelo bilipídico de esa membrana. Y entonces voy a tener, digamos que, acá los canales. Mira, canal de sodio, ¿no?, potasio y cloro. Ok, pero entiendan, o sea, mira, esto de acá no es más que lo que estamos viendo al inicio. Mira, ve. Eso es, sino que estamos abocándonos a esta zona de acá, ¿no? O sea, este R es como decir, ¿no?, una equivalente de no solamente hay uno, sino va a dar debido a qué, al sodio, al potasio y al cloro. Eso es lo que estamos viendo con esto.
¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para el sodio, mira, para el sodio, aquí la parte externa, la parte interna, acá está el condensador no tiene nada que ver, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Y lo único que vamos a trabajar es con esos canales, por ejemplo aquí del sodio. Entonces, acuérdense, B sub I menos B sub 0, para el caso del sodio era 49 milivoltios. ¿Cuál está mayor potencial? El B sub I. Por lo tanto, la parte interna debe ser positivo, mayor, ¿no? Una rayita más grande. Y la parte externa, negativo, por eso va a ser menor. ¿Listo? Entonces acá está el potencial de equilibrio de ley. Esto sería la resistencia que va a generar justamente ese canal, ¿no? Al pasar por ahí, digamos, el sodio. De igual manera, para el caso del potasio, el caso del potasio era B sub I menos B sub 0 igual a menos 91. Significa que B sub 0 era mayor. Entonces, positivo, esta parte externa acá, y la parte interna, negativo. Igual su resistencia. En el caso del cloro, era menos 70, ¿no? Así, igual. Ok, entonces este es un modelo un poquito más ya elaborado, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hay una resistencia, sino que esa resistencia lo va a dar pues esos canales, son canales sodio, potasio y cloro. O sea, quiere decir que están conectados en paralelo. Están conectados en paralelo. O sea, esto con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se puede generalizar, se puede aplicar ahí la ley de Kirchhoff. La ley es de Kirchhoff. Entonces, pero ya no va a ser el objetivo, ¿no? Pero sí les aseguro, ¿no? Bueno, le digo por experiencia, cuando vi un libro de neurobiología, parecía un libro de circuitos eléctricos. Creo que el nivel era como para ingenieros, ¿sabes? Porque eso es digamos, los niveles. O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Estas son hipótesis que dan ciertas aproximaciones, pero si queremos aproximarnos más, vamos a ir, obviamente, juntando más elementos, ¿no? Y esos elementos, pues, van a hacer que necesitemos otras cosas más, ¿no? Más complejas, ¿no? Ok, entonces, aparentemente, yo tengo esta membrana celular, pero su comportamiento es como este circuito. Ok. Conducción eléctrica en la sangre y tejidos. Bueno, ya dijimos y hemos repetido varias veces, y también nos preguntamos, no sé si les preguntamos a ustedes, no sé a qué, acerca de por qué existe resistencia eléctrica, en algunos casos por qué existe resistencia hidrodinámica. Muchos han hablado un montón de cosas y al final nada han dicho, ¿no? Otros han puesto solamente viscosidad y otros han puesto resistividad, un punto al otro, así. Me evitan problemas de cada uno, ¿no? Okay. Entonces, listo. Resistividad eléctrica con la conductividad eléctrica inversamente proporcional. Okay. El clásico que hacemos siempre acá es piel seca, piel húmeda. ¿Cuál? ¿No? Les digo así porque ustedes, a ver, desde su experiencia o de lo que han escuchado, o sea, ¿no? El que conduce mejor la electricidad, ¿cuál sería? ¿La piel seca o la piel húmeda? No sé, ¿qué habrán escuchado? Mayor conductividad. ¿Piel seca o piel húmeda? Húmeda. Alguna vez dice, no vayas a abrir el refrigerador con el cuerpo mojado saliendo de la ducha. Pero eso no es algo científico, eso es un conocimiento empírico, ¿no? Así como los chamanes, eso, ¿no? Ok, pero hay que ver, pues, ¿no? La resistividad está
relacionado con la conductividad. Entonces, ok, ¿cuál tiene mayor resistividad acá? ¿La piel seca o la piel húmeda? La piel seca tiene mayor resistividad, por lo tanto, menor conductividad, todo lo contrario. Ahí está el detalle. Entonces, cuando tú comparas piel seca con piel húmeda, ahí está la respuesta o el elemento que le va a dar esa base científica, ¿no? Porque una cosa es que les engañen, otra cosa es que comprueben. ¿Ok? Y aquí también va a haber otra pregunta que todos, iba a decir todos caen, pero bueno, ya caerán. Ya caerán lo que quieren, ¿no? No, o sea, la idea es dar algunos elementos, o sea, muchas veces tenemos conocimientos erróneos que se van pasando de generación en generación. Bueno, la pregunta es la siguiente, pues, ¿no? Tenemos axones mielinados, ¿ya? Los mielinados son con mielina. Ajá. Y los amielinados sin mielina. Ya se sabe que la velocidad, ¿no?, de transmisión es mayor en los que tienen mielina. O sea, ese es el contexto. Listo. Ahora sí les pregunto. Donde siempre dicen cosas que no es, que igual se corrigen. Ya, si en el examen vuelven a hacer, ya pues está eso. La mielina entonces hace que la velocidad de transmisión sea mayor. Pregúntenme. La mielina hace aquí. La velocidad. ¿La mielina es un aislante o un conductor? Conductor. Ok, entonces quiero escuchar hasta hoy día, ¿ya? De aquí en adelante, la mielina es un aislante. Ok. Sí, lo leí. ¿Por qué? Mira, acá hay, este es un cable, ¿sí o no? Mira, este es un cable. Acá también tenemos un cable. ¿Ok? Acá Sí, también le voy a tenemos un explicar en el cablecito examen. que llega por acá. ¿Ah? Le Ese voy a cable explicar que en el tiene, examen. Hay un cable. ese cable que tiene un aislante. Tiene un aislante. Pero ¿qué pasaría si ese cable no tiene un aislante? Me permite, o sea, si esto no tuviese aislante, lo pongo acá, empieza a perderse, ¿no? Y eso es lo que ocurre en esas casas que ya tienen bastantes años y no se ha cambiado eso, ¿no? Llega ahí pues mayormente son personas ancianas, ¿sabes? ¿No? Llegan a reclamar, ¿no? O sea, donde pagan la luz, ¿no? El ruido eléctrico, bueno, como este. Ya, entonces llegan y dicen, yo no consumo y mira cómo me viene el recibo. Ahí está aquí. Claro, o sea, ese aislante ya se raspó, que sé, y está chocando con la pared y está perdiendo ese cable. Está fluyendo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿no? Si yo pongo una capa de aislante, voy a lograr una velocidad de transmisión. Ahora, si esa capa aumenta, va a empezar mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a tratar de direccionar, ¿no?, en una sola, ¿no? Entonces, esa es la función de la mielina. Y inclusive se puede calcular. Aquí D es el espesor de la vaina de mielina. Entonces, si este espesor aumenta, la velocidad de transmisión también va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar. ¿Okay? Y en el caso de un axón amielinado va a ser 1,8 por la raíz cuadrada del radio del axoplasma. ¿Ok? Bueno, ahí no es que les voy a hablar de anatomía o de qué es lo que hace eso. Lo único que voy a decir ahí es que ¿ya? La información que lleva esa neurona es a través, ¿no?,
del axón. ¿Ya? Y esto tiene una característica, es unidireccional, va en una sola dirección, no hay retorno. Es por eso que para llevar la información de un lugar a otro, entonces tiene que hacerse mediante ¿qué? Mediante métodos que van a ser los imanes. Pero por esa axón solamente en una dirección. Ok, ya, ahora sí, esto es lo que diferencia una célula excitable de otra que es no excitable. En este caso es para una célula nerviosa, ¿ya? Para una célula nerviosa. Ponerlo así. Okay. Entonces, este es el potencial de acción. Obviamente, antes de generar ese potencial de acción, va a estar en reposo, ¿sí o no? Esto va a ser reposo, que para el caso de la configuración era menos 70, ¿no? Menos 70. Entonces, lo que más o menos estamos observando ahí es que este axón se va a perturbar, pues, ¿no? Tanto en la parte interna como en la externa. O sea, por ahí va a haber un agente de perturbación, ¿no? Ok, entonces esto va a ser un potencial de excitación, ¿no? Entonces ese potencial de excitación lo voy a poner tanto en ese extremo, ¿no? Tanto en la parte interna como en la parte externa. Mando el potencial de excitación, ¿no? Que lo puedo, o sea, se puede mandar diferencia de potencial, ¿no? Una diferencia de potencial, por ejemplo, ¿no? Ok, es un dispositivo, ¿no? Que es como una batería, ¿no? Como una batería, una fuente de una fuerza electromotriz variable, ¿no? De repente le pongo a ver 1 milivoltio y observo si es que hay conducción. ¿Dónde? Aquí, por ejemplo. Aquí voy a poner otros, tanto en la parte interna como en la parte externa. De repente pongo aquí un osciloscopio o alguna pantalla ahí para poder observar mejor, o sea, una pantalla en donde una pantalla de rayos de tubo catódico. Entonces mando acá y aquí veo si hay señal, ¿no? De repente no hay nada, entonces sigo aumentando, ¿no? Sigo aumentando 2 milivoltios, 3 milivoltios, voy así hasta de repente por ahí ya detecto algo, ¿no? Ah, ya hay una respuesta. O sea, si yo eso hago en una célula no excitable, lo puedo
puedo quemarlo de repente, así, entre comillas, y no va a suceder ninguna, porque es no excitable, ¿no? Ok, entonces, lo que vamos a hacer es aquí lo siguiente. Aquí, en este punto, voy a llamar este punto, va a ser el punto A, y va a ser el punto A, este va a ser el punto B, el punto C, el punto D, y E, y por aquí F. Entonces, si mando un potencial de excitación y se logra vencer ese potencial umbral, ¿qué va a suceder? Ya va a empezar, ¿no? ¿Qué? El potencial de acción. Pero si en este tiempo t igual 0 se venció, no se da al instante, no se da al instante. Entonces veamos ahí algunas regiones. De A a B, ¿ya? Esto va a ser periodo, el periodo de latencia. ¿Qué es ese periodo de latencia? Es el tiempo en que le toma, ¿no?, para recién hacer la acción, se puede decir, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? Yo cuando a alguien le digo, te puedes poner de pie, mira, te puedes poner de pie, y a ver, mira, o sea, recibe la información, se prepara, pero ya sabe que va a pararse, ¿no? O sea, se va a poner de pie, pero no es al instante. Entonces, todo ese tiempo es el periodo de latencia. Soy fans lover. ¿Sí saben quién es, no? Pregunta al examen. Ok, periodo de latencia. Ya, ese es el periodo de latencia. Ok, entonces de A a B, periodo de latencia. ¿Listo? Esto es reposo, por si acaso, ¿no? Reposo para el caso de la célula que estamos viendo, ¿no? Entonces sería para menos 70. Pero ¿qué ocurre con esa membrana celular de reposo? Está polarizada. Está polarizada. ¿Qué? Está polarizada. Entonces, ¿ya? ¿No se apuntó? El reposo, ¿cómo está la membrana? ¿Qué es el periodo de latencia? Polarizada. El AB, pues. Un punto AB. ¿Pero qué es? Ok. Entonces, Entonces, ¿qué va a pasar? Es el tiempo que se toma. Justo cuando llega a B, ya, Para cuando la llega a B, esa Es el membrana tiempo se que- vuelve es el permeable tiempo para al que se haga la sodio. acción. Acuérdense, ¿no? El sodio que tenía como 119 de fuerza en esa dirección, esperando que se abra y para que ingrese. Y mientras que el potasio, para que salga, pero en menor cantidad. Entonces, ¿ya? Por si acaso, ¿no? La parte, aquí está menos 70, en la parte interna, y acá en 0 milivoltios, ¿no? ¿Qué milivoltios? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio va a ingresar y el potasio va a ir saliendo, pero en menor cuantía, ¿no? Ok. Está ingresando el sodio, ¿ah? Lo que estaba polarizado, entonces esto estaba en negativo, ¿sí o no? Pero el sodio que es positivo, va ingresando, entonces va, en otras palabras, aumentando este potencial interno. Entonces, todo esto de B a C, ¿ya?,
viene a ser lo que se conoce como la despolarización. Despolarización. Entonces, mira, va entrando las cargas positivas, entonces, y esto va aumentando, va aumentando, va aumentando, al final llega, se hace cero, completamente cero, esa diferencia, o sea, va a tener los mismos, ¿no? Tanto en la parte interna como en la parte externa, pero como sigue ingresando, ahora, ¿qué sucede? Aquí ya se vuelve positivo. O sea, dicho en otra palabra, de lo que era negativo, ¿ya? Para mayor que cero, ahora la parte interna es positiva. ¿No? ¿Ok? Sigue hasta C. Pero ¿qué ocurre en C? Algo inesperado en C. En ese pico máximo, ¿no? Esto coincide con el potencial de Nernst para el Sol. O sea, dicho en otras palabras, el comportamiento que va a mostrar esa membrana celular, ahí en ese punto C, va a ser como si estuviese formado solamente por Sol. Por Sol. ¿Ok? Luego, despolarización. Lo hace como un proceso pasivo. De C a D, esto se va a conocer como repolarización. Ok, mira, hasta aquí, hasta D ya está polarizado. O sea, por eso de C a D ya está, aquí en el punto D ya está polarizado, ya está con los menos 70. Pero resulta que no se detiene ahí, continúa. O sea, si aquí está polarizado, por acá está ya más que polarizado, y esto se conoce como aquí, DE, se llama hiperpolarización. Debido a que se va haciendo negativo más, ¿no? Entonces, negativo, impresión negativa.